Era un territorio inmenso, salvaje, indómito, y en medio de aquella tierra un puñado de hombres y mujeres miraba hacia el horizonte, convencidos de que allí estaba su destino. No sé si alguna vez te has preguntado cómo Estados Unidos pasó de ser 13 colonias apretadas en la costa este, a un coloso que abarcaba desde el Atlántico hasta el Pacífico. Pero esa historia no es solo de mapas y tratados, es también de sangre, ambición y decisiones que cambiaron el rumbo de millones de vidas. Antes de seguir, te invito a apoyar este canal y suscribirte, así podré contarte más historias que merecen ser recordadas. Todo comenzó en 1776, cuando las 13 colonias declararon su independencia de Gran Bretaña. Aquel nuevo país era apenas una franja de tierra al este de las montañas Apalaches, pero la idea de expansión era parte del sueño americano desde el principio. Incluso Thomas Jefferson, uno de los padres fundadores, creía en el destino manifiesto, la creencia de que los estadounidenses estaban destinados a ocupar toda la América del Norte. Mientras Europa se desangraba en guerras napoleónicas, Estados Unidos veía oportunidades. En 1803, Jefferson decidió comprar a Francia un territorio gigantesco, la Luisiana. Por $15 millones, duplicaron el tamaño del país. Fue un acto audaz criticado por muchos. Jefferson dudaba. Tenía el derecho constitucional de hacer esa compra, pero el sueño de expansión pesó más. En 1804, envió a Lewis y Clark a explorar el nuevo territorio, topándose con montañas, tribus nativas y vastas praderas que nadie en el gobierno estadounidense había visto antes. Pero la expansión no se detuvo allí. En 1819, gracias al Tratado Adams-Onís, se adquirió Florida de manos de España. Era un mundo de pantanos y mosquitos, pero también un punto estratégico clave. El sueño americano seguía creciendo, alimentado por pioneros que empujaban hacia el oeste, desplazando a pueblos nativos que llevaban siglos habitando esas tierras. Pronto, la tensión con las tribus indígenas se volvió brutal. El presidente Andrew Jackson firmó en 1830 la Ley de Traslado Forzoso de Indios, obligando a decenas de miles de nativos a abandonar sus tierras en la tristemente célebre Ruta de Lágrimas. Decenas de miles murieron. Era el precio sangriento de la expansión. Mientras tanto, más colonos llegaban al oeste. Texas, entonces parte de México, se convirtió en un nuevo escenario de conflicto. Los colonos anglosajones en Texas se rebelaron contra el gobierno mexicano en 1835. Tras la famosa batalla de El Álamo en 1836, Texas declaró su independencia, dando lugar a una república que pronto solicitaría su anexión a Estados Unidos. Para México aquello era un acto hostil, pero para los estadounidenses era parte de su derecho divino a expandirse. Aquí comenzaba una nueva etapa en la historia de la expansión, cargada de tensiones y guerras que cambiarían el mapa para siempre. Cuando Texas fue anexionado en 1845, México consideró esto una declaración de guerra. Las tensiones escalaron rápidamente. El presidente James K. Polk, un firme creyente en el destino manifiesto, quería más que Texas, ansiaba California y Nuevo México, territorios vastos que podían abrir a Estados Unidos las puertas del Pacífico. En 1846, tropas estadounidenses y mexicanas chocaron en la zona fronteriza del Río Grande. Fue el inicio de la Guerra Mexicano-Estadounidense. Una guerra cruenta, desigual, que duró 2 años y dejó heridas profundas en ambos países. Soldados marcharon cientos de kilómetros, librando batallas en Monterrey, Veracruz y finalmente en Ciudad de México, que cayó en 1847. El Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1848 puso fin al conflicto. Estados Unidos obtuvo California, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah y parte de Colorado y Wyoming. Era un botín gigantesco que costó miles de vidas y por supuesto sembró un resentimiento que perdura en la memoria histórica mexicana. Mientras tanto, la fiebre del oro de California en 1849 aceleró la migración. Decenas de miles de buscadores llegaron al oeste en busca de fortuna, estableciendo nuevas ciudades y rutas comerciales. El sueño de la frontera, de hacerse rico y construir una nueva vida, seducía a miles, pero cada paso hacia el oeste era también un paso hacia la tragedia de los pueblos indígenas. Las guerras indias se multiplicaron a lo largo del siglo XIX, desde las grandes llanuras hasta las montañas rocosas. El ejército estadounidense construyó fuertes y envió tropas para sofocar la resistencia de tribus que defendían sus territorios ancestrales. En 1862, en plena guerra civil estadounidense, el Congreso aprobó la Ley de Olmsted, que entregaba tierras del oeste a colonos dispuestos a cultivarlas. Fue un acto de ingeniería social, un empuje decidido para poblar el oeste y garantizar el control estadounidense sobre las nuevas fronteras, pero no todo fue conquista armada. En 1867, Estados Unidos compró Alaska a Rusia por $7.2 millones. Muchos lo consideraron una locura. La heladera de Seward, lo llamaron, burlándose del secretario de Estado William Seward.
Pero con el tiempo Alaska demostraría su valor estratégico y económico. Cada paso de la expansión mostraba la tensión entre ambición y principios. El ideal de libertad y progreso contrastaba con la violencia y la desposesión de pueblos enteros. Un sueño americano que era también, para muchos, una pesadilla. Hacia finales del siglo XIX, el territorio continental de Estados Unidos estaba prácticamente completo. En 1890, la Oficina del Censo declaró oficialmente que la frontera había desaparecido. El oeste había sido conquistado. Fue un hito simbólico. A partir de allí la expansión miraría hacia afuera. En 1898 Estados Unidos libró una guerra contra España. Tras la victoria se anexó Puerto Rico, Guam y Filipinas. La idea de imperio tomaba fuerza. El sueño del destino manifiesto se convertía en una ambición global. Detrás de cada conquista había personas que dudaban, políticos que se preguntaban si la expansión era compatible con los ideales democráticos que habían inspirado la fundación del país. Soldados que veían de cerca la muerte y la destrucción, familias nativas expulsadas de sus tierras, y también miles de pioneros que, empujados por la pobreza, la esperanza o la avaricia, arriesgaban todo en busca de un futuro mejor. Hoy, al mirar el mapa de Estados Unidos, vemos líneas claras, estados perfectamente delimitados. Pero debajo de esos límites hay historias de pactos rotos, de guerras, de desplazamientos forzados, de sueños rotos y también cumplidos. La expansión estadounidense fue un fenómeno imparable, alimentado por el sueño de libertad y prosperidad, pero también por la violencia y la ambición desmedida. A veces me pregunto cuánto de ese espíritu sigue vivo hoy. Si te ha interesado esta historia, cuéntame en los comentarios qué opinas sobre el precio humano de la expansión. Dale like, suscríbete para conocer más historias y comparte este video si crees que vale la pena reflexionar sobre cómo las decisiones de unos pocos cambian la vida de millones. Si esta historia te hizo pensar, deja tu opinión en los comentarios. ¿Crees que la expansión de Estados Unidos fue inevitable? ¿Qué otras historias del pasado te gustaría que trajera al canal? Dale like, suscríbete y comparte este video para que más personas se unan a este viaje por la historia. Nos vemos en la próxima.